¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de que, aunque ya estés lejos, aunque hayas cerrado la puerta con fuerza, aunque hayas prometido no mirar atrás jamás, ellos siguen allí? No físicamente. No con llamadas, ni con mensajes. No se aparecen en tu casa ni te buscan en las redes sociales. Pero siguen presentes. Como una sombra mental que se desliza en tus pensamientos más silenciosos. Como una sensación que no puedes explicar. Y no solo en tu mente. A veces, también lo percibes en sus acciones. Porque incluso sin contacto, incluso sin palabras, sin ninguna interacción, algo en su interior sigue atado a ti. Y lo más inquietante es que no es amor. Tampoco arrepentimiento. Es necesidad. Una necesidad oscura, primitiva, profundamente enraizada, que ni ellos mismos pueden entender del todo. Pero que les impide soltarte. Tú te fuiste. Elegiste sanar. Elegiste no hundirte con ellos. Diste ese paso que tantas personas temen, el paso hacia tu propia libertad. Decidiste reconstruir tu vida desde los pedazos que te dejaron, desde los vacíos que dejaron sus manipulaciones, desde el silencio doloroso que siguió al caos. Pero ese mismo paso que para ti fue liberación, para ellos fue humillación. Porque tú no solo saliste de su vida, saliste sin mirar atrás. Y eso, para un narcisista, es una herida que no cicatriza. Porque no se trata de amor. Porque un narcisista no ama. Al menos no como tú entiendes el amor, con entrega, con empatía, con deseo genuino de bienestar mutuo. Ellos no sienten amor, sino apego a la fuente de su gratificación. Necesitan admiración, atención, validación constante. Necesitan sentirse importantes, especiales, indispensables. Y si tú fuiste eso alguna vez, entonces tu partida dejó un vacío que no saben cómo llenar. Imagina por un momento estar dentro de la mente de alguien cuyo mundo interno está construido como una máscara, una fachada pulida, carismática, perfecta. Esa imagen falsa necesita alimento constante. Necesita espejos. Necesita que alguien la refleje, la admire, la sostenga. Ahora imagina que esa persona pierde eso. Que la fuente de energía emocional que lo hacía sentirse poderoso, desaparece. Que tú, esa fuente, te apagas. Que dejas de mirarlos, de responder, de reaccionar. Y en ese silencio, en esa ausencia absoluta, se desmoronan. Y aunque intenten fingir que no les importa. Aunque te borren, aunque rehagan la historia para contarse a sí mismos que ganaron, que no necesitaban nada, que tú eras demasiado emocional o inestable, la verdad se filtra en sus grietas internas. Y la verdad es simple, te necesitan. Hoy vamos a explorar las 10 razones profundas por las que un narcisista no puede dejarte ir, incluso cuando ya no hay contacto. No porque te amen. No porque sientan culpa. Sino porque representas algo que no pueden reemplazar. Algo que los sostenía. Algo que, aunque les duela admitirlo, los mantenía vivos emocionalmente. Razón número 1. Quieren prueba de que aún piensas en ellos. Esto puede parecer trivial desde afuera. Pero para un narcisista, saber que aún ocupan espacio en tu mente es poder. Es validación. Es alimento narcisista incluso en la distancia. Cuando tú cortaste el contacto, cuando decidiste no responder, no caer en provocaciones, no interactuar ni dar explicaciones, les quitaste su espejo. Y sin ese espejo, se sienten vacíos. Perdidos. Invisibles. Pero eso no significa que se detengan. Al contrario. Empiezan a operar desde la sombra. Desde la manipulación indirecta. Empiezan a hacer cosas que te devuelvan el pensamiento hacia ellos. Pueden hablar de ti con terceros, dejar publicaciones ambiguas en redes sociales, imitar aspectos de tu vida que antes criticaban, o incluso intentar provocar celos de forma pasiva. Todo eso no es al azar. Es un anzuelo emocional. Un intento desesperado de saber, ¿todavía piensa en mí? ¿Todavía le afecto? ¿Todavía existo en su mundo?
Y no lo preguntan por cariño. Lo preguntan por control. Porque si tú aún los recuerdas, si aún te duele, si aún te indignas, entonces no han perdido el poder. Y esa ilusión de control es lo único que los calma por dentro. El narcisista no busca tu amor. Busca tu atención. Porque la atención valida su existencia. Y en la lógica distorsionada de su mente, ser recordado es mejor que ser olvidado. Incluso si es con odio. Incluso si es con dolor. Porque el odio también implica vínculo. El desprecio también significa que aún les das importancia. Y eso, para ellos, es oro puro. Pero tú no naciste para ser un espejo. No naciste para sostener máscaras ajenas. No estás aquí para alimentar egos rotos ni mantener vivas ilusiones narcisistas. Tú estás aquí para sanar. Para reconstruirte. Para salir del laberinto emocional en el que te metieron. Y parte de esa sanación implica entender que lo que te duele no es amor perdido. Es la manipulación que sigues desenredando. Razón número 2. Desean creer que aún sufres por ellos. Hay una verdad cruda, incómoda, que muchas personas tardan en aceptar. Algunos narcisistas no descansan hasta convencerse de que te dejaron roto. No porque busquen tu mal directamente, no porque planearan destruirte paso a paso como un villano de película, sino por algo más perverso, por ego. Porque en su mente distorsionada, tu sufrimiento es su victoria. Ellos necesitan creer que te marcaron. Que aún llevas su sombra a cuestas. Que cada paso que das, cada decisión que tomas, cada nuevo vínculo que creas, está teñido por lo que viviste con ellos. No buscan que estés bien. No les interesa tu paz. Les interesa tu herida. Porque si tú estás sufriendo, si aún te desvelas pensando en lo que fue, si aún luchas con sus palabras resonando en tu mente, si aún te preguntas qué hiciste mal, entonces, en su lógica, siguen ganando. Siguen ocupando espacio. Siguen teniendo poder. Y para alguien que construye su identidad en base a la dominación emocional, esa sensación es adictiva. Por eso, a veces, cuando ellos notan que ya no sufres, que te estás recuperando, que avanzas con firmeza, vuelven. No por amor, sino por perturbación interior. Porque se sienten invisibles. Porque su ego ya no recibe señales de vida desde tu parte. Y eso los enfrenta a su peor miedo, la irrelevancia. Tu sanación es, para ellos, una amenaza. Porque pone en evidencia una verdad que siempre intentaron ocultar, que no eran tan indispensables como querían hacerte creer. Que no eran el centro de tu mundo. Que, en el fondo, te levantaste sin ellos. Y eso, para un narcisista, no solo es inaceptable. Es humillante. Ellos fantasean con la idea de que, en las noches de insomnio, tú los extrañas. Que cada vez que su nombre aparece en una conversación, tu pecho se tensa. Que cada nuevo intento de felicidad es solo una manera de escapar de su ausencia. No por amor, repito. Sino porque en ese sufrimiento tuyo, encuentran sentido. Pero tú no estás aquí para vivir atrapado en la historia que ellos escribieron. Estás aquí para romper el guión. Para demostrar que el dolor fue real, pero no eterno. Que la herida existió, pero también la cicatriz. Y que, aunque ellos quieran imaginar que todavía te tienen emocionalmente prisionero, la verdad es que ya eres libre. Razón número 3. Intentan reescribir la historia sin ti en ella. Los narcisistas no solo manipulan personas. También manipulan el pasado. Son expertos en la reescritura narrativa, en crear versiones de la realidad donde siempre quedan bien parados. En sus cuentos, ellos son los incomprendidos, los valientes, los mártires, los que hicieron todo por amor hasta que tú los traicionaste, te volviste loco o no los valoraste. Su ego no puede soportar los momentos en los que fueron expuestos. Las escenas en las que tú los enfrentaste. Cuando les dijiste que sabías quiénes eran en realidad. Cuando te atreviste a poner límites. Esos momentos rompen su fantasía de superioridad.
Son como grietas en un espejo perfecto. Y entonces, ¿qué hacen? Te borran. Te sacan de la narrativa. Te minimizan. Te distorsionan. Te convierten en un personaje secundario, o incluso en el villano. Pero la verdad no desaparece tan fácil. Porque tú estuviste ahí. Fuiste parte de su vida, de su historia, de sus días. De sus máscaras y de sus caídas. Y aunque intenten negarlo, aunque le cuenten a todo el mundo que tú nunca fuiste nada, que no significaste lo suficiente, hay algo dentro de ellos que lo sabe, no pueden olvidarte. Por eso, en el fondo, siguen hablando de ti. A veces con desprecio. Otras veces con indiferencia fingida. Pero hablan. Porque hablar de ti, incluso negativamente, les permite mantenerte dentro del relato. Aunque sea como antagonista. Aunque sea como la persona que los dañó. Y, en secreto, siguen recreando escenarios en su mente donde todo se revierte. Donde vuelves. Donde te arrepientes. Donde ellos ganan. Porque mientras puedan mantener esa posibilidad encendida, no han perdido del todo. Pero tú no naciste para ser un personaje en la historia de nadie. Tú tienes tu propio camino. Tu propia voz. Tu propia verdad. No necesitas que te incluyan en sus relatos. Tú ya estás escribiendo el tuyo. Y lo estás haciendo sin ellos. Razón número 4. Buscan a alguien que los refleje como tú lo hiciste. Un narcisista no sabe existir sin reflejos. Su mundo gira alrededor de espejos humanos, personas que les devuelvan una imagen idealizada de sí mismos. Necesitan ser admirados, reconocidos, deseados. Necesitan verse a través de los ojos del otro para confirmar que siguen siendo especiales, irresistibles, valiosos. Y tú fuiste eso. Fuiste el espejo más claro. No porque fueras ingenuo, ni débil, ni manipulable. Todo lo contrario. Fuiste profundo, perceptivo, desafiante. No solo reflejaste su luz aparente, también sostuviste su sombra. La viste. La confrontaste. Les mostraste, quizás sin quererlo, lo que realmente eran cuando caían sus máscaras. Fuiste su validación más intensa y, al mismo tiempo, su amenaza más grande. Porque tú veías todo. Porque te atrevías a decir eso no está bien. Porque, a pesar de todo el caos, no dejabas de ofrecer una verdad que pocos se atreven a mostrar, la de la autenticidad emocional. Y eso los marcó. Cuando te fuiste, algo en ellos se rompió. Perdieron ese espejo que, aunque incómodo, los hacía sentirse vivos. Empezaron a buscar desesperadamente un reemplazo. Alguien que cumpliera ese rol. Que los admirara, sí, pero también que los confrontara de forma que los mantuviera alertas. Pero no lo encuentran. Porque las nuevas personas no brillan como tú brillabas. No entregan como tú entregabas. No desafían como tú desafiabas. Y por más que intenten forjar nuevos vínculos, tú te vuelves el molde imposible de repetir. El estándar emocional que no logran alcanzar. Así, sin quererlo, sigues presente. No como un recuerdo romántico, sino como un espejo que ya no tienen, y que no pueden reemplazar. Porque cuando un narcisista pierde su mejor reflejo, no solo pierde atención. Pierde identidad. Y aunque no lo reconozcan, en algún rincón profundo y oculto, te extrañan. Razón número 5. Quieren saber cómo vives ahora. Puede que no te llamen. Puede que no escriban. Puede que incluso hayan bloqueado tu número o te hayan eliminado de sus redes. Pero eso no significa que se hayan desconectado por completo. Porque en la mente de un narcisista, el ciclo nunca termina realmente. Solo se disfraza. Solo se esconde. Solo cambia de forma. Y una de las formas más comunes es la observación silenciosa. Quieren saber de ti. Te espían. Te buscan desde cuentas anónimas, desde perfiles falsos, desde los rumores de terceros. Le preguntan a alguien en común cómo estás,
con aparente indiferencia, pero detrás de la pregunta hay un miedo, el miedo a que estés mejor sin ellos. Porque si tú estás bien, si has reconstruido tu vida, si sonríes con sinceridad, si avanzas con firmeza, si lograste paz después del infierno que viviste con ellos, entonces, en su lógica enferma, han perdido. Y no pueden soportarlo. Saber que has sanado, que has vuelto a confiar, que has creado algo nuevo desde las ruinas que dejaron, los desarma. Porque su ego les había dicho que sin ellos no podrías. Que eras débil. Que nunca te recuperarías. Y sin embargo, lo hiciste. Por eso miran tus redes. Por eso te buscan en secreto. No por amor. No por arrepentimiento. Sino porque necesitan confirmar que aún te afecta su ausencia. Que aún hay dolor. Que aún no lo superas. Porque si ya lo superaste, si ya no duele, si incluso has aprendido a agradecer lo vivido por todo lo que te enseñó, entonces han dejado de tener poder. Y cuando un narcisista pierde poder, se siente muerto. Pero eso no es tu problema. No estás aquí para sostener su ego ni para demostrarles nada. Tu vida ya no les pertenece. Lo que construyas de aquí en adelante es solo tuyo. Y no necesitas esconderte. Porque mientras ellos siguen atados al pasado, tú ya estás viviendo en libertad. Razón número 6. Intentan recuperar el control, aunque solo sea en su mente. Si hay algo que un narcisista no soporta perder, es el control. No solo sobre ti, sino sobre la narrativa, sobre las emociones, sobre el relato de lo que fue y de lo que sigue siendo. Y cuando tú decidiste irte, sin explicaciones, sin despedidas teatrales, sin dejar abierta ninguna puerta, los dejaste desarmados. Ese tipo de salida los desconcierta profundamente. Porque en su mundo, el control es la base de todo. Controlan con silencios, con castigos emocionales, con validaciones intermitentes. Pero tú les arrebataste eso al marcharte con dignidad, sin suplicar, sin caer en el juego. Y entonces, hacen lo único que pueden, recrean el control en su mente. Empiezan a fantasear con escenarios en los que tú regresas. Donde ellos están por encima. Donde tú lloras, tú pides perdón, tú te arrepientes. Reviven una y otra vez momentos pasados, pero los editan. Reescriben las escenas hasta sentirse nuevamente poderosos. Cambian el final. Distorsionan la memoria. Se cuentan una historia donde ganaron. Donde tú jamás te fuiste del todo. Porque solo así logran dormir tranquilos. Solo así pueden sostener la ilusión de que nunca perdieron el control realmente, solo que lo están dejando ir temporalmente. Pero tú sabes la verdad, el control se rompió el día que decidiste priorizarte. Y esa es una verdad que ni siquiera sus fantasías pueden borrar. Razón número 7. Anhelan ser necesitados de nuevo. Para el narcisista, la necesidad ajena no es ternura. Es dominio. Es alimento emocional. Es poder. Mientras tú dependías de su aprobación, mientras tu estado emocional cambiaba con sus gestos, mientras esperabas una caricia, una palabra, una señal, ellos se sentían invencibles. Eran el centro de tu universo. Tu fuente de validación. Tu norte emocional. Pero algo cambió. Aprendiste a vivir sin ellos. A quererte sin que te quieran. A respirar sin miedo. Y eso los desconcierta. No están acostumbrados a perder ese papel. A que alguien se levante sin arrastrarse. A que alguien diga ya no te necesito y no vuelva jamás. Y por eso, aunque finjan indiferencia, siguen buscando señales. Indicios de que aún dependes de ellos emocionalmente. Que aún los miras de reojo. Que aún hay algo dentro de ti que los necesita. Porque si no hay necesidad, no hay poder. Y si no hay poder, su identidad se tambalea. Porque todo su ego está construido sobre una mentira, sin mí, no puedes. Y tú les demostraste lo contrario. Y eso, más que doloroso, es insoportable. Razón número 8. Necesitan probar que no escapaste por completo.
Para muchas personas, el olvido es simplemente parte del proceso. Para un narcisista, el olvido es una afrenta. Ellos no pueden tolerar la idea de que dejaste de pensar en ellos. De que ya no te despiertan emociones. De que ya no influyen en tu vida de ninguna manera. Porque eso significaría que ya no existen en tu mundo. Que fueron solo una etapa. Una lección. Una historia cerrada. Y eso los aterra. Por eso, buscan signos de que aún estás emocionalmente atado. Que su nombre aún genera tensión. Que una canción, un lugar, una frase los evoca. Que, de algún modo, siguen vivos dentro de ti. Porque mientras eso sea así, siguen teniendo un lugar. Aunque sea oscuro. Aunque sea como trauma. Aunque sea como sombra. Lo que temen no es el rechazo, es la invisibilidad. Y tú, en cambio, cada día eliges soltar más. Pensar menos. Recordar con neutralidad. Y eso, para ellos, es el verdadero fin. Razón número 9. Intentan provocar una reacción, aunque sea negativa. Los narcisistas saben que la indiferencia es la verdadera libertad. Y por eso, hacen lo que sea para evitarla. Lanzan indirectas, mensajes ambiguos, publicaciones diseñadas para que te sientas aludido. O envían noticias por terceros, comentarios disfrazados de casualidad. Todo con un solo propósito, verte reaccionar. No les importa si la reacción es amor, rabia o dolor. Les importa que haya algo. Cualquier cosa. Porque mientras tú reacciones, significa que aún sienten tu energía. Aún te provocan. Aún les das espacio en tu mente. Incluso tu defensa puede ser interpretada como atención. Incluso tu necesidad de explicarte, de aclarar las cosas, de poner límites, es vista por ellos como una puerta abierta. Porque no les interesa la calidad del vínculo. Les interesa la existencia del vínculo. Y mientras tú sigas respondiendo, siguen sintiéndose vivos. Siguen creyendo que no te han perdido del todo. Que aún tienen un hilo, aunque sea delgado, que los une a ti. Por eso, tu silencio no es vacío. Es tu forma más poderosa de resistencia. Razón número 10. Temen haber sido completamente olvidados. Puede que esta sea, en el fondo, la herida más insoportable para un narcisista. No el rechazo. No el enojo. No tu silencio. Sino el olvido total. La indiferencia emocional. La certeza de que tu vida siguió y que ellos ya no importan. No pueden soportar ser una historia superada. Un capítulo cerrado. Una lección aprendida. Porque eso les recuerda que no eran tan irreemplazables como juraban ser. Que no eran la fuente única de tu felicidad. Que no eran el amor de tu vida, sino una experiencia que te llevó a crecer. Y lo peor es que no pueden hacer nada contra eso. No pueden forzarte a recordarlos. No pueden obligarte a sentir. Y por eso, la idea de que has sanado, que te has reconstruido, que has encontrado paz fuera de su influencia, los desarma por dentro. Esa herida no es superficial. Es una herida al ego, a su identidad, a su falsa imagen de superioridad. Porque tú los olvidaste. Y eso, para alguien que necesita ser el centro del mundo, es el castigo más insoportable. Pero para ti, ese olvido no es venganza. Es libertad. Es evolución. Es el resultado de haber elegido tu paz por encima de su drama. Tu sanación por encima del control. Tu verdad por encima de su manipulación. ¿Qué puedes hacer con esta información? Primero, entender que su obsesión no es sobre ti. Es sobre ellos. Sobre su necesidad de control. Sobre su vacío emocional. Sobre su incapacidad para aceptar la pérdida de poder. Segundo, reconocer que no debes rendir cuentas. No debes reaccionar. No debes justificar. No debes alimentar su necesidad de validación. Tercero, practicar el arte del silencio. Del alejamiento definitivo.
De la paz interior. De la decisión consciente de no permitir que su sombra siga caminando junto a ti. Porque el mayor acto de resistencia que puedes ofrecer no es odiarlos. No es confrontarlos. No es buscar venganza. Es simplemente seguir adelante. Sin ellos. Con claridad. Con fuerza. Con libertad. Y eso, para un narcisista, es lo más difícil de aceptar. Porque en tu silencio, en tu evolución, en tu sanación, encuentran la prueba más cruel de todas, que no eras su prisionero. Fuiste su espejo. Y ya no los necesitas para verte claramente.